Buenas tardes, en el día de hoy damos inicio a la clase correspondiente a la número 16 del Derecho Internacional Privado. Mi nombre es Over José Martínez Pérez, soy abogado especialista en la materia de Derecho Penal Internacional y docente universitario de esta casa de estudio de la Universidad José María Vargas. Así que muchachos, sean todos bienvenidos a esta clase que vamos a dictar en el día de hoy, la clase número 16, en el cual vamos a tocar el tema número 15, que está referido sobre todo a lo que es el régimen de los bienes y estatuto real en el derecho internacional privado, así como su estatuto real como tal. De esta forma, mis estimados estudiantes, sean todos bienvenidos a esta cátedra de Derecho Internacional Privado. De esta forma, continuamos con el tema en mención relacionado al régimen de bienes y lo que es el estrato real en el derecho internacional privado. Las relaciones jurídicas entre los particulares que están sometidos a diferentes ordenamientos jurídicos está relacionado con lo que es el crecimiento a nivel global. Esto lo vemos en la actualidad y se encuentra en ascenso a lo que es la legislación venezolana, como lo es la sociedad en la que vivimos y nuestra legislación fuertemente internacionalizada, en la que se exentan los conflictos de leyes en el espacio por consecuencia de una creación de lo que son los instrumentos normativos internos de cooperación en cuanto a la suscripción de acuerdos, tratados y convenios internacionales que coadyuvan a la solución de esta situación del derecho internacional privado. Por otra parte, existen unas relaciones que es menester resaltar, lo que pueden ser los actos particulares, como son los bienes de los mismos, los bienes que directa o indirectamente son objeto del derecho y que el derecho mismo le concede su naturaleza real. En este sentido estamos hablando de esta parte de los bienes, tal cual como el título se está relacionando a este tema, ¿no? En esta clase abordamos los temas con referencia a los bienes y a las disposiciones que los rigen en cuanto a lo que es el marco del derecho internacional privado venezolano, en el que se adentra un tema que es importante conocer, que son diferentes secciones sobre el concepto de lo que es bienes, su significado en cuanto se mencionará a continuación. Cuando hablamos de bienes, etimológicamente esta palabra proviene de lo que es de bien, con lo que es el latinus bonus, que significa felicidad del bien, del bienestar. Son objetos que son susceptibles del ejercicio de un poder, un dominio o lo que se llama un señorío por parte de un sujeto de derecho. Según el diccionario de la Real Academia Española, la RAE, los bienes son cosas materiales o inmateriales en cuanto a su objeto de derecho. A esto nos estamos refiriendo en cuanto al derecho, a los bienes. Y desde la perspectiva más jurídica es considerada como un bien todo aquello que puede ser objeto de apropiación. En consecuencia, tiene también un valor económico y se encuentra dentro de lo que es el comercio. Este conjunto de bienes forma lo que se llama el patrimonio de las personas. El derecho de bienes es una de las áreas básicas de
el derecho civil y tiene por objeto lo que es fijar o regular los bienes que integran un patrimonio en el que recae el individuo, determinando así lo que son los poderes o facultades que el sujeto tiene sobre estos. De igual forma, tocamos este tema en relación a lo que son los bienes, ya que se puede afirmar entonces que los bienes son cualquier cosa, que son también objeto de derecho, es decir, que corresponden o componen el patrimonio de un particular y posee lo que es el valor pecuniario. Cuando hablamos de valor pecuniario nos estamos refiriendo a la parte monetaria, la parte de valor que le da a la persona para ese bien. Aparte que debe precisarse de los bienes que se clasifican en bienes muebles y bienes inmuebles. Esto en concordancia con el artículo 525 del Código Civil venezolano. En este sentido, podemos entonces indicarles, mis estimados estudiantes, de que podemos afirmar que la legislación venezolana considera entonces a los bienes muebles como aquellos que pueden cambiar de un lugar a otro, bien sea de alguna forma que pueden moverse por algún tipo de fuerza exterior sin cambiar su naturaleza. Y los bienes muebles, que son cosas corporales, cuya utilidad tiene la permanencia fija en un sitio, o pueden ser cosas con respecto a lo que considere el propietario de la cosa, que en este sentido sea un suelo en el que se coloque en él para darle algún tipo de utilidad y que el mismo pueda moverse y cambiaría entonces su naturaleza. Una vez conociendo lo que es, muchachos, la definición de lo que son los bienes, es necesario entonces mencionar a los derechos reales, que son un derecho subjetivo que atribuye a su titular un poder o señorío directo o inmediato sobre una cosa determinada, sin necesidad de un tercero, y que estipula en todo momento en este mundo, que es el poder erga omne. Cuando hablamos de poder erga omne, es decir, que es oponible a tercero. Y este es un deber que debe una obediencia o una exclusión en cuanto se trata de derechos reales limitados a un hacer o un no hacer posible según la conexión que debe soportarse. En nuestra Constitución o nuestra Ley de Derecho Internacional Privado se dedica algunos capítulos, o un capítulo en especial, vamos a llamarlo así de esta forma, que es el capítulo 5 relacionado a lo que son los bienes y hace referencia sobre los bienes reales, aunque de manera muy superficial o muy breve, está solo comprendida por los artículos 27 y 28 de esta ley. Sin embargo, mencionamos algunos aspectos relevantes como lo son la determinación de lo que son los derechos reales sobre los bienes, los cuales se rige por el derecho del lugar de la situación, respetando por supuesto lo que llamamos nosotros el principio de la lex rei citae y el establecimiento de la resolución de los conflictos en caso de que exista algún tipo de movilización de bienes muebles. Bueno, muchachos, estamos claros allí en relación a este punto y seguimos avanzando en esta clase de bienes. Es importante entonces conocer esta materia porque dentro del derecho internacional privado también se encuentran unas normativas muy relevantes respecto a lo que son los bienes, como son el artículo 40 y 41, que determinan lo que es la jurisdicción de los tribunales
de la República Bolivariana de Venezuela, que están relacionados en la materia de acciones de contenido patrimonial, que está establecido entonces en los tribunales venezolanos y que tendrían entonces algún tipo de jurisdicción para que ellos conozcan en cuanto a los juicios ordinarios que estamos refiriendo en este caso. En este ejercicio de acciones de contenido patrimonial se ventilan acciones relativas a las disposiciones de la tenencia de bienes muebles o inmuebles que están situados de alguna forma en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela. De igual forma es menester mencionar el artículo 41 Ejusden, que establece que esta causa otorga jurisdicción a nuestros tribunales venezolanos para conocer de lo que son los juicios originados por el ejercicio de las acciones relacionados a lo que son las universidades de bienes, y que es cuando los bienes se encuentran situados por lo general en el territorio de la República y los bienes que formen parte integral de una universalidad. Por eso, muchachos, es importante conocer todo esto relacionado a los bienes en este tema. Otro instrumento jurídico que tenemos que también señalar y tenemos que tener en cuenta sería el reconocido por Venezuela para lo que es la solución de conflicto de índole internacional privado. Es decir, que el Código Bustamante, tal cual como lo hemos señalado, ¿no? Lo hemos mencionado en algunas oportunidades y está vigente en Venezuela desde el año de 1932. Es decir, que desde el 12 de abril, enero, febrero, marzo, abril de 1932, dicho instrumento también regula lo que es la materia de los bienes y derechos reales de los mismos a nivel internacional. Al respecto, se instaura a los bienes de cualquier clase y están sometidos a la ley donde se encuentren estos ubicados. Por ejemplo, un venezolano que se encuentra en un país con un documento mediante el cual se constituyó en México y conforme a derechos mexicanos una hipoteca sobre un bien mueble que está ubicada en Santa María de Ipire, Ciudad Guayana, Estado Bolívar. Pero de acuerdo con el artículo 27 de esta ley de Derecho Internacional Privado, no se puede reconocer esta garantía real porque la competencia legislativa en este caso corresponde siempre al derecho del lugar de ubicación de este bien. En cuanto a la materia de bienes inmuebles, difícilmente tendríamos entonces un problema en la determinación de este lugar de ubicación del bien que estamos mencionando. Sin embargo, a los efectos de determinar la ubicación de los bienes muebles corporales y en particular los incorporales, se debe entonces entender que los criterios en materia de derecho aplicable se prevén en el sistema venezolano, ya que de acuerdo a esta determinación se puede acudir a lo que son las previsiones que establece el Código Bustamante en materia de bienes individualmente considerados, ya que estos bienes muebles corporales y títulos representativos de lo que son los créditos y derechos civiles se entenderán ubicados en el lugar de la situación ordinaria y normal, según el artículo 106 de los créditos cambiarios en este sentido, y en el lugar donde deben hacerse. Por ejemplo, en su defecto, en el domicilio del deudor, artículo 107. Las propiedades también son especiales referidas a lo que es la parte de la industria, que es la industria intelectual, bien sea artística, literaria, entre otras categorías. Y en el lugar donde se registró las concesiones referidas al lugar donde se transitó
ya que se encuentran ubicados en el domicilio de este propietario y en su defecto en el domicilio del tenedor. No tenedor de comer, no, el tenedor, el que las tiene, ¿no? En este sentido. Y por último, en cuanto a las cosas dadas en prenda, se entenderán ubicadas en el domicilio de las personas cuya posesión se haya expuesto en el artículo 111 del Código Bustamante. De esta forma mencionamos que es el cuerpo normativo, la propiedad, y hace referencia a la propiedad de una familia, muchachos, la cual establecen de esta forma que va a ser regulada por la ley donde se encuentre esta situación. Por otro lado, también es menester verificar lo que es la propiedad intelectual e industrial, la cual establece que se van a regir en los tratados internacionales y, en el caso de no existir, por la ley local. En cuanto a la comunidad de bienes, esta reza o establece que, de acuerdo a las voluntades o la ley del lugar, el mismo se encontrará que se encuentre en su domicilio o falta por pacto de, al contrario, esto también se establece de esta forma, ya que la posesión y sus efectos determinaría entonces el código que se regirá por la ley local, donde es realizada estas transacciones, y el usufructo cuando sea por mandato de esta ley, ya que no regirá cuando sea por voluntad del particular, ya que será regido por la ley que dio origen al acto. En este sentido, atendiendo al principio de la locus regis actus. Y cuando el uso y la habitación, estos serán regidos por lo que es la voluntad de las partes. El último lugar referente a la servidumbre, a esto estamos indicando, y su definición y clasificación que regula la ley local. Esto quiere decir que el Estado debe realizar esta servidumbre. Luego de analizar lo que es la parte de los bienes en el derecho internacional privado, estudiamos lo que es la ley del derecho internacional de la manera siguiente, ¿sí? Es por eso que con el Código Bustamante y la ley de derecho internacional privado se establecen ciertos criterios. De esta forma se observa en ambos cuerpos normativos que impera lo que es los bienes, cualquiera sea su naturaleza, y se rige por lo que es la ley del lugar, la ley del lugar donde están situados estos bienes. En cuanto a su posesión, enajenabilidad absoluta o relativa, y todas las relaciones de derecho de carácter real, ya que son susceptibles, y los problemas que surgen sobre esto se regirá igualmente por lo que llamamos la ley rei citae, es decir, la ley del sitio. Esta regla, conforme a la cual los derechos reales se rigen por el ordenamiento jurídico del lugar de la localización de los bienes sobre los cuales tales derechos recaen, y que se encuentran reconocidos generalmente respecto de los derechos sobre los bienes inmuebles y muebles. Los bienes entonces son base de estas relaciones sociales que regula este derecho. Cuando se habla entonces de régimen de bienes en derecho internacional privado, nos estamos refiriendo, por supuesto, a estos que establecen de alguna forma la legislación venezolana y que poseen instrumentos normativos y que por medio de los cuales se rigen por la solución de algún conflicto donde se aplica mayormente
la ley del sitio de la situación. Sin embargo, por supuesto que es posible aplicar en este tipo de bienes la misma ley que aplicaría, ¿no?, en este sentido el dueño, pero solo en casos específicos, y aplican principalmente cuando se refieren a la universalidad, es decir, por ejemplo, a las sucesiones. Por lo general en Venezuela se tiene el régimen jurídico mediante el cual se tiene la posibilidad de resolver algún conflicto que surjan en aspectos relacionados jurídicamente, que estén sometidos a ordenamientos jurídicos diferentes al venezolano y donde cuyo objeto sean bienes muebles e inmuebles, bien sea corporales e incorporales, que es el caso que nos ocupa en este sentido de esta clase número 15. Y donde se incorporan principalmente lo que es la regla de la Rex 6 Citae y la ley Citae. Esto está relacionado con la concordancia con los artículos 10 y 11 del Código Civil venezolano, el artículo 6 de la Ley de Derecho Internacional Privado venezolano y el artículo 105 del Código Bustamante. Es decir, que esta triada está relacionada en relación a lo que es la ley del Rex Citae o la ley Citae. ¿Sí? Estos tienen algún tipo de concordancia, estas legislaciones, para tratar de resolver las controversias existentes. De tal manera, mis estimados estudiantes, de que encontramos personal que podemos indicar en esta cátedra que estas herramientas existen y por supuesto se utilizan en Venezuela, que son muy pertinentes y que actualmente son adaptables a la realidad en cuanto a la ley del derecho internacional privado, así como el Código Bustamante, los tratados internacionales, entre otras normativas jurídicas, ya que es posible observar que interviene el factor de conexión entre las relaciones privadas a nivel internacional y su repercusión en cuanto a los bienes que no son más que habitualmente objeto de dichas relaciones, puesto que constituye el patrimonio privado de algún particular. Ok, ahora bien, esta clase es importante, muchachos, que le presten mucha atención, porque de esto va también el examen que vamos a realizar. Así que presten atención a esta clase y por favor, si tienen alguna duda, eso la dejamos al final de la clase. De esta forma vamos a hacer como un resumen en este sentido en cuanto al estatuto real. Vamos entonces que el estatuto real está constituido por lo que son las reglas que se aplican a los bienes. Según sea tratado, serán catalogados como singulares o pertenecientes a una universalidad. También es un conjunto de normas que se ocupan de reglamentación jurídica de los derechos reales en sí mismos, que son considerados, por supuesto, en este sentido, ¿no? Los bienes son regulados por la ley del país donde están situados, sin distinguir lo que son los bienes muebles o bienes inmuebles, tal como es la necesidad de someter esta ley local por razones donde están ubicados, ¿no?, sin distinguir entre muebles e inmuebles. No existe entonces una necesidad de someter esta ley local por razones políticas y económicas en cuanto a los bienes que tienen su asiento en un determinado territorio. Los bienes son considerados individuales. Tengan en cuenta eso, muchachos. Es importante que lo tomen en cuenta. De esta forma existe una aplicación de la ley Rex Citae. En este sentido se aplica lo que es el principio de los bienes. Individualmente son considerados y sometidos a la ley del lugar de la situación. En esta doctrina indica entonces que la ley aplicable a la transparencia de los bienes va a depender
y viajará según la ubicación de estos para los propósitos del conflicto de alguna legislación. En este sentido, las normas generadas están relacionadas a la aplicación a los bienes inmuebles. Igualmente se aplicará también a la competencia, a los muebles y a los títulos al portador. Es adaptada entonces para la regulación de derechos reales en el derecho internacional privado, por lo tanto, de los ordenamientos jurídicos nacionales existentes, por considerar que responde en principio a lo que es la regulación básica del derecho de las cosas y a los intereses estatales de la presencia. También existe la notificación de esta norma rectora, que se encuentra en consideración fundamentalmente en lo que es el cumplimiento del objeto social de estas leyes sobre propiedad, en lo que se exige la aplicación de manera general y que debe dictarse teniendo en cuenta los intereses colectivos y que son por esencia territoriales, es decir, que pertenecen de alguna forma a la nación, a lo interno. Recuerdan que en una oportunidad estuvimos hablando en relación a la clase de que primero eran nuestros nacionales, ¿no? Nuestros connacionales. Es decir, que nosotros tenemos que de alguna forma dirimir los conflictos de las personas que están afuera, en el exterior, dando por supuesto cabida a esta ley, a estas leyes, sobre todo lo que es el derecho internacional privado, lo que es el Código Bustamante y lo que establecen las normativas internacionales para resolverle de alguna forma los conflictos establecidos que se puedan presentar en los particulares en territorio extranjero. Fundamentado en esta regla, entonces encontramos lo que es la parte de la sumisión. Una sumisión que es voluntaria en cuanto a los particulares, es decir, que la ley de la situación que constituye la sede jurídica de estos bienes. Asimismo, pasamos a lo que es el desplazamiento de estos bienes inmuebles. En primer lugar, tenemos los bienes muebles, que son aquellos que se pueden desplazar de un lugar a otro y son cuerpos móviles que pueden transportarse de un sitio a otro por su propia fuerza, como son los animales, o movidos por una fuerza exterior, aquellos que pueden transportarse de un lugar a otro sin cambiar su naturaleza. De esta forma también existen los bienes inmuebles, que pueden cambiar de situación haciendo necesaria una distribución de la competencia. Una competencia que es respectiva en cuanto a las dos leyes sucesivamente aplicables. El criterio internacional aplicable a estos bienes intránsito se describen entonces en tres decisiones. La primera estaría entonces relacionada con la exclusión de toda norma del tipo general. En segundo lugar, tendríamos la aplicación de la ley antes de ser transportada. Y en tercer lugar de este criterio tendríamos el sometimiento al derecho del lugar del destino. Hay varias soluciones, muchachos, que podemos encontrar en lo que es el derecho internacional privado y que para fijar una situación legal en cuanto a los bienes están en curso lo que es la parte del transporte, ya que varían tanto en la doctrina como en sus legislaciones. De esta forma continuamos con las cosas en tránsito. Estas están referidas a las problemáticas de conflictos móviles que se presentan como incidente en la aplicación de la conexión general. Existe también un medio de transporte que son bienes cuya finalidad es la de desplazarse de un lugar a otro. Y los bienes muebles corporales
de los cuales su finalidad es el desplazamiento de lo que es la parte general o la doctrina general que tiene admitido por el principio de su sometimiento a la ley del lugar, de su abanderamiento y de su matrícula o su registro en este caso. De esta forma, mis estimados estudiantes, concluimos el tema relacionado a lo que corresponde a los bienes y por supuesto vamos a tocar ahora un tema particular en relación al domicilio. Un tema que me pareció interesante de recargar porque ya el tema del domicilio ya lo hemos tocado en otra oportunidad, en otra clase, y aquí lo vamos a resaltar. Aquí vamos a tocar esencialmente lo que es la parte del domicilio, mis estimados estudiantes, en cuanto a sus clases, a sus efectos, su definición, cambios de domicilio y conflictos de domicilio existentes en el derecho internacional privado. De esta forma vamos a definir lo que es un domicilio. Según Cabanela, el domicilio proviene del latín domus y colo, de domum colere, que habita una casa, ac litem, está constituido especialmente para un litigio que a veces no coincide con el real por razones de conveniencia profesional. También existe lo que es el domicilio legal, el domicilio que sea accidental, comercial. Esto según Cabanela, por supuesto, el diccionario del doctor Cabanela. El accidental está referido a la residencia pasajera o morada eventual. Y el comercial se entiende por este lugar del desplazamiento o del establecimiento, mejor dicho, vamos a hacerlo de esta forma, mercantil, a la sede principal de una sociedad o de un hombre de negocio que se conciba o no en su domicilio, bien sea que sea vivienda principal o particular. Existe también el domicilio conyugal, el que corresponde entonces al matrimonio y de vivir separado más o menos temporalmente el del marido, como cabeza o jefe de familia. Existe también otro domicilio que es el domicilio especial. Este está referido a que las partes convienen para el cumplimiento de las obligaciones. Acuérdense, muchachos, que hemos hablado también de las obligaciones que tenemos nosotros como seres humanos al adquirir algunos compromisos, ¿sí? Nosotros tenemos de alguna forma que cumplir, honrar las obligaciones, porque todo en nuestra vida hacemos un contrato y de esos contratos desprenden algún tipo de obligaciones. Unas obligaciones tanto para la parte A como para la parte B. Y entonces es importante, muchachos, siempre tomar en cuenta, honrar esos compromisos. De esta forma vemos entonces lo que es el domicilio legal, que es donde la ley presume y sin admitir prueba en contrario que una persona reside en una manera permanente para ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones, aunque el ejercicio de hecho no esté allí presente. Por otra parte, tenemos también lo que es el domicilio real para aquellas personas que son individuales en el lugar donde se tiene establecido el asiento principal, ¿no? Que es su residencia y la de sus negocios. Según el doctor Osorio y que según Buso, el domicilio es el lugar que la ley fija como asiento o sede de la persona para la producción de efectos jurídicos, es decir, que se distingue entre el concepto de residencia, del lugar de la morada efectiva y del domicilio, que se extingue, además del hecho material de una residencia en el ánimo de permanencia en ese lugar. Y por último encontramos lo que es la habitación, donde esta persona se encuentra, por supuesto, viviendo
por cierto tiempo determinado, también llamado domicilio accidental, es decir, que es un domicilio temporal mientras está de paso. Existe un domicilio ad litem, que es aquel domicilio especial, por supuesto, es un domicilio especial, que la persona recurre a los tribunales y tiene obligaciones de fijar o constituir, que se regirá para todos los efectos de un juicio. Por otra parte, tenemos el domicilio comercial, que es la sede donde se desarrolla la actividad principal de un comerciante o una sociedad comercial. Tiene carácter de domicilio legal. En este sentido, el domicilio de las sociedades comerciales, que es el lugar donde está situada de esta forma su dirección o administración, o el señalado expresamente en los estatutos. La compañía también, con varias sucursales, tienen su domicilio especial en lo que es cada uno de los establecimientos, solo para los efectos de las obligaciones, muchachos. Allí encontramos obligaciones contraídas por agentes locales de estas sociedades. Por otro lado, tenemos el domicilio constituido, que no se fija por la residencia personal auténtica, sino por conveniencias profesionales o judiciales. Es decir, que el lugar está de acuerdo o está adecuado para la actividad o los negocios en cuanto a notificaciones relacionadas o determinadas con algún asunto, en el que se reciben y cursan las propuestas, comunicaciones, citaciones y otros actos relacionados con un tráfico o especialidad. Por otra parte, mis estimados estudiantes, tenemos el domicilio conyugal, que es el domicilio del matrimonio. Eso lo explicamos con el doctor Osorio y Cabanela. Que es una de las obligaciones que surgen del matrimonio, que es la de cohabitar, estando la mujer obligada a vivir con su marido donde quiera que éste fije su residencia, salvo que a juicio de los tribunales pueda resultar peligro para su vida. De esta forma existe un domicilio efectivo o especial, también lo indicamos, en que las partes convienen de alguna forma el cumplimiento de unas obligaciones. Es completamente potestativo en principio en cuanto va surgiendo cierta oposición fiscal, cuando de esta manera pueden evadirse el pago de lo que son los impuestos en caso de licitud. La elección de un dominio implica la extensión jurisdiccional de los jueces, de un domicilio real y de las personas. Por otra parte, tenemos un domicilio fiscal, que es el domicilio real o legal, que está consignado en las declaraciones juradas y escritas que a los fines impositivos presentan el contribuyente ante a una autoridad competente. En este caso sería la autoridad del CENIAT, las autoridades de lo que es la parte del fisco, las autoridades correspondientes a la alcaldía de cualquier estado, ¿sí?, donde se pagan los impuestos, y así sucesivamente. Siguiendo con el domicilio correspondiente, en este caso sería el domicilio legal, que está fijado por la ley en cuanto a lo que es el domicilio real para personas individuales, el lugar en que tienen establecido lo que es el asiento principal de su residencia y sus actividades. De esta forma observamos que el domicilio de las personas físicas, tanto de nacionalidad y el domicilio, están íntimamente ligados al estatuto. Es decir, que el tema de la nacionalidad y el domicilio van de la mano en cuanto a la parte personal de los individuos, junto con aquella que es uno de los más estudiados, factores de conexión, que ya también hemos visto esta materia
o esta relación de los factores de conexión en las normativas del derecho internacional privado. Este domicilio se usa para dirimir conflictos de jurisdicción antes de la consolidación del concepto actual de Estado y territorio. Pero luego existen lo que son los nacionalismos que hicieron los ordenamientos jurídicos, que se inclinan por el uso de lo que es la nacionalidad como factor de conexión más usado en la resolución de conflictos internacional del orden privado. De esta forma, a finales de la misma guerra mundial, vamos a narrar un poquito esta situación, existió un debate sobre la nacionalidad y lo que era el domicilio. Como puntos de conexión se hicieron cada vez más fuertes, sobre todo con las implicaciones políticas relacionadas con el tema de la nacionalidad. De esta manera, frente a estos surgimientos o defensores del domicilio como punto de conexión, eran quienes impusieron su utilización en lugar de la ley nacional, que era la ley especial, porque consideraban que éste lo proporcionaba en una mayor seguridad jurídica en cuanto toda persona tiene un domicilio, aunque cuando éste cambie según el interés de estas personas. En cambio, vemos que la nacionalidad para estos autores puede ser en ocasiones un poco difícil de determinar, por supuesto, y que principalmente en los casos de polipatria, es decir, la nacionalidad múltiple, o cuando una persona que nace en un territorio y es trasladado de otro país desde muy pequeño, probablemente sienta como suya las leyes del lugar de su nacimiento. En este sentido, nuestra legislación comenzó a regular estos factores de conexión y así tenemos que el Código Civil en su artículo 9 contemplaba lo siguiente. Seguidamente, en el artículo 9, las leyes eran concernientes a lo que eran el estado y la capacidad de las personas, ¿no?, que obligaban a los venezolanos, aunque residían o tenían residencia, un domicilio en un país extranjero. Por otra parte, el artículo 26 de ese cuerpo normativo establecía que las personas extranjeras gozaban en Venezuela de los mismos derechos civiles que las venezolanas, con las excepciones establecidas o que eran establecidas por la misma ley, ¿no? Esto no le impedía la aplicación de leyes extranjeras relativas al Estado y a la capacidad de las personas en los casos autorizados por derecho internacional privado. En cuanto a la regulación de la evocada ley, existe la doctora McKell, que ha escrito un tema en relación a esta parte del domicilio, que la ley le dedica todo el capítulo 2, dice ella, a la regulación del domicilio, el cual adquiere una gran importancia, ¿no?, para ser adoptada como factor de conexión personal. Entonces se incluye lo que es una calificación autónoma del mismo, considerado en forma general. De tal forma que el domicilio de las personas físicas estará determinado por el artículo 15 del cuerpo normativo, que ordena lo siguiente. Las disposiciones de este capítulo se aplicarán siempre que esta ley se refiere al domicilio de una persona física y en general cuando el domicilio constituye un medio para determinar el derecho aplicable o la jurisdicción de los tribunales. De esta forma, el capítulo de esta ley se entiende como una norma rectora, ¿sí?, como una norma rectora para dirimir ciertos conflictos o resolver ciertos conflictos de derecho internacional privado. Asimismo, determinar lo que es
el derecho que se vaya a utilizar o se vaya a emplear en este sentido en cuanto a las normas internacionales, así como la jurisdicción y la ley que se pueda aplicar, tomando en consideración el factor de conexión. Recordemos siempre que este factor es importante y que juega de alguna forma una conexión directa, importante y relevante en nuestro derecho internacional privado, ya que este factor de conexión está muy relacionado al tema del domicilio en el caso de las personas físicas, de las cuales estamos hablando en este momento, salvo disposición en contrario que establezca la normativa. En el artículo 11 está referido al cuerpo legal que el domicilio de una persona física se encuentra entonces en lo que es el territorio del estado donde tiene su residencia habitual. De esta forma observamos, mis estimados estudiantes, que se producirá la norma en cuanto a la Sala Constitucional de nuestro Tribunal Supremo de Justicia ha asentado los siguientes criterios, dice el TCJ. Asimismo, esta sala ha destacado lo que es la institución del hogar y no se confunda con el domicilio, el cual se halla en el lugar donde la persona tiene el asiento principal de sus negocios e intereses. De acuerdo al artículo 27 del Código Civil y a los efectos del derecho internacional privado, la ley de la materia promulgada el 6 de agosto de 1998 y vigente desde el 6 de febrero de 1999, que dispone que el domicilio de una persona física se encuentra en el territorio del estado donde tiene su residencia habitual. De esta misma sala admite o atiende a este artículo de la ley, estableciendo que de igual modo señala la sala en materia de divorcio, la ley aplicable es la del estado en el que su cónyuge demandante hubiese establecido su domicilio, entendiéndose por este de conformidad con el artículo 11 de la mencionada ley, el lugar donde tiene su residencia habitual, la cual se determinará por el transcurso de un año después de haber ingresado al territorio nacional. De esta forma observamos que el órgano jurisdiccional dispuso también, de acuerdo a la norma transcrita, que el domicilio de las personas físicas es su residencia habitual, noción que no guarda relación alguna con el concepto de domicilio establecido en el artículo 27 del Código Civil, el cual se refiere al lugar donde la persona tiene su asiento principal de sus negocios, lo que son los intereses en cuanto este lo determina el derecho internacional privado, el domicilio de las personas jurídicas, etcétera, etcétera. Así se ventila lo que es el derecho internacional privado en cuanto al factor de conexión personal del domicilio, a los fines de determinar la jurisdicción, que es entendida como una residencia habitual de la persona física, según el artículo 11 de la Ley de Derecho Internacional Privado. Debemos entender entonces que esta residencia habitual, el factor que define este domicilio de la persona física y que depende también de ciertos hechos que en ocasiones serían la voluntad que juega un papel secundario. Y la residencia entonces no requiere presencia actual. Por otra parte, el artículo 2 de la Convención Interamericana sobre Domicilio de las Personas Físicas en el Derecho Internacional Privado establece que el domicilio de una persona física está determinado en su orden por las siguientes circunstancias. Primero, que tenga lugar de residencia habitual. Y segundo, el lugar del centro principal de sus negocios. Tercero, como requisito sería la ausencia en estas circunstancias
en el que se repunte como domicilio el lugar de la simple residencia. Por otra parte, también está en su defecto, si no hay simple residencia, el lugar donde se encontrare. De tal forma que esta figura de residencia habitual se convierte en una denominación común para determinar lo que es el domicilio de las personas físicas, pero entonces debemos considerar como residencia habitual. En cuanto a la palabra habitual, la Real Academia de la Lengua Española la define como habitual, como que se hace, que padece o posee con continuación o por hábito una gracia habitual. Esto lo define la Real Academia de la Lengua Española. En este sentido, mis estimados estudiantes, vemos que los efectos de esta cátedra entonces van en cuanto a la residencia habitual, aquel lugar donde la persona física permanece de forma continua, usual, el sitio donde ella se considere perteneciente a pesar de las circunstancias e incluso longevas, esté temporalmente ubicado en otro territorio, sea por razones de servicio, estudios, algún negocio, y debiendo ser indispensable determinar la estadía en otro territorio, bien sea que sea considerada de forma temporal. Seguimos entonces con esta clase que está sumamente interesante en relación al tema del domicilio. Por otra parte, encontramos que el artículo 14 está referido que cuando la residencia habitual en el territorio de un estado sea resultado exclusivo de funciones conferidas por un organismo público, nacional, extranjero o internacional, que no produzca algún efecto previsto en los artículos que ya hemos mencionado, es decir, los artículos anteriores. En referencia a este artículo, la sala político-administrativa del Tribunal Supremo de Justicia establece lo siguiente: que el legislador en la norma transcrita distinguió expresamente lo que es el supuesto, lo que es aplicable solo para el caso en que las funciones sean conferidas por un organismo público, nacional, extranjero o internacional. Es decir, que la residencia habitual establecida en esta circunstancia no puede tenerse como determinante en el domicilio en los términos del artículo 11 de la Ley del Derecho Internacional Privado. Sin embargo, en el presente caso hay que diferenciar entre una persona que se ve forzada a residenciarse en un país extranjero en el que se debe trabajar y aquella que libremente escoge tal residencia. De esta manera, esta diferenciación impone lo que es distinguir también entre un domiciliado en un país que declarará su renta y tiene vivienda de él, y de él sale a trabajar hacia otro, ¿no?, destino, y quien escoge el país donde residenciarse, abandonando la residencia anterior. En este caso, entonces, observamos que un ciudadano X y su esposa se domicilian en Venezuela en una dirección indicada, y por razones de trabajo del marido se mudan a una ciudad de Miami, donde nacieron sus hijos, y estos presentaron en el Consulado de la República Bolivariana de Venezuela en esa ciudad, con cuya formalidad adquirieron lo que es la nacionalidad venezolana. De esta forma, entonces, se evidencia que existe un depósito de la sociedad mercantil en Venezuela que estaban a la fecha del 2010, cuando el juez de la causa acordó la medida innominada requerida por algunos abogados del demandante. Los muebles propiedad de los esposos, tal como consta en auto, puesto que el cónyuge
demandante impidió que dicha empresa los trasladara a los Estados Unidos de Norteamérica, conforme había decidido la esposa, quien celebró el contrato con la mencionada sociedad mercantil. Todo ello se evidencia que la residencia habitual del accionante siguió entonces estando en Venezuela y en la ciudad de Caracas, lugar donde tenía su vivienda y declaraba renta, y que no se produjo tampoco algún cambio en cuanto a lo que está dispuesto a las normativas por razones de trabajo en Estados Unidos, en cuanto la esposa decidió residenciarse en la ciudad también de Miami, demandando supuestamente el divorcio en aquella ciudad, tal como afirman sus abogados en la presente causa. De esta forma, mis estimados estudiantes, se aprecia también que lo concerniente a estas situaciones de domicilio es importante tenerlas siempre en cuenta. Vamos entonces a tocar en este sentido lo que son los domicilios especiales. Uno de los domicilios especiales sería el de la mujer casada. Las disposiciones de la ley del derecho internacional privado están referentes a los domicilios especiales, entre los cuales figura el de la mujer casada en este sentido, establecido en el artículo 12, otorgándosele plena autonomía frente al domicilio del marido. Con ello, no solo se recogen las modernas orientaciones políticas sociales que están relativas o relacionadas a la emancipación de la mujer y a la igualdad de los sexos, que están consagrados en la reforma del Código Civil de 1982, sino que se afirma un principio en materia de derecho internacional privado que evita frecuentes y graves injusticias. En el artículo que regula el dominio de la mujer casada de la norma in commento establece en el artículo 12 que la mujer casada tiene su domicilio propio y distinto, ¿no? Domicilio propio y distinto al marido. Es decir, que se ha adquirido de conformidad con lo dispuesto en el artículo anterior. Esta disposición no ha sido interpretada por el Tribunal Supremo de Justicia. Sin embargo, encontramos una decisión de sendos juzgados superiores en relación a esta normativa, ya que a diferencia de lo que contemplaban los códigos anteriores, en la actualidad no se consideran indispensable que los cónyuges vivan bajo el mismo techo, so pena de configurar la eventual demanda en la cual de abandono voluntario. Significa que si la mujer casada por cualquier circunstancia establece su domicilio en otro estado por razones de haber fijado su residencia en otra parte, su domicilio entonces su domicilio puede ser diferente al del marido, pero siempre persiste lo que es la figura del domicilio conyugal, estando en vigencia el artículo 140 en relación al domicilio conyugal, que será el lugar donde el marido y la mujer tengan establecido de mutuo acuerdo su residencia. En este caso, los cónyuges tuviesen entonces residencia separada de hecho, o en virtud de las autorizaciones judiciales que están previstas en el artículo 138 del domicilio conyugal, y será el lugar de la última residencia común. Es entendido que el artículo equivale al artículo 9 del proyecto de ley de normas del derecho internacional privado, y está orientado en el mismo sentido que lo han estado todas aquellas disposiciones de la legislación venezolana que reconocen a la mujer casada en el derecho de tener su propio domicilio, diferente al de su marido, tal y como es el caso del artículo 33 del Código Civil. De esta forma existe también el domicilio, pasando a los domicilios especiales, el domicilio de niños y adolescentes. En cuanto a domicilio de los anteriormente llamados menores de edad, hoy niños, niñas y adolescentes.
es decir, que están estipulados bajo las normas de la LOCNA. Una vez tocado este domicilio especial que está referido a los niños, niñas y adolescentes establecido en la LOCNA, Ley Orgánica de la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, este domicilio son anteriormente llamados menores de edad, hoy niños, niñas y adolescentes, en el cual encontramos que la ley bajo estudio de la Ley de Derecho Internacional Privado establece lo que se reproduce a continuación. En el artículo 13, el domicilio de los menores e incapaces están sujetos a patria potestad, a tutela o curatela, y se encuentran en el territorio del Estado donde tienen su residencia habitual, es decir, donde vivan con sus padres. Anteriormente, esta disposición normativa no pudo haber sido estudiada de forma aislada, ¿no? Más aún en la promulgación de la LOCNA en 1998 y su reforma de 2007. Así que las cosas están de esta forma y que la ley en su artículo 453 dispone de lo siguiente. Este artículo 453 establece la competencia por territorio. El Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes competente para los casos previstos en el artículo 177 de esta ley es el de la residencia habitual del niño, niña y adolescente para el momento de la presentación de la demanda o solicitud, excepto en los juicios de divorcio o de nulidad de patrimonio en los cuales se aplicará la competencia por territorio establecido en esta ley. De tal forma que la aplicación de ambas normas del domicilio de niños y adolescentes será aquel de su residencia habitual, concepto ya discutido en un punto anterior. Entonces vemos que el domicilio del niño y adolescente servirá de factor de conexión también para dirimir los conflictos de distintas legislaciones aplicables. Así las cosas, del artículo 24 de la Ley de Derecho Internacional Privado, que ordena que el establecimiento de la filiación, así como las relaciones entre padres e hijos, se rigen por lo que es el derecho del domicilio del hijo. Y en referencia a los artículos de la Sala Política Administrativa del TCJ, se ha pronunciado de la siguiente forma. Con fundamento en el primero de los criterios indicados, dice la norma, que está referida al paralelismo entre jurisdicción y derecho aplicable, los tribunales de la República Bolivariana de Venezuela tendrán jurisdicción siempre que se determine que el ordenamiento jurídico venezolano es el que debe regir el fondo del asunto. En este sentido, por lo tanto, los fines de dilucidar si el derecho venezolano es o no aplicable para resolver la controversia de autos. Esta sala advierte lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley de Derecho Internacional Privado venezolana, que señala, aquí colocan omisis, igual que se observa en el artículo 13 ejusden y preceptúa el omisis, conforme el referido artículo 24 de la Ley de Derecho Internacional Privado. Las relaciones entre padres, madres con hijos o hijas se rigen por el derecho del domicilio del hijo o la hija. Asimismo, el artículo 453 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente dispone que, conforme a lo establecido en el artículo 24 y 42 de la Ley del Derecho Internacional Privado y el 453 de la Ley Orgánica de Protección de Niños y Adolescentes, consideran que los adolescentes están domiciliados en la ciudad de Santiago de Compostela, en este caso en La Coruña, en este caso, ¿no? En el Reino de España, de diciembre de 2000, la declara el Poder Judicial venezolano y no tiene jurisdicción alguna. Este es un caso hipotético que hemos planteado acá. De esta forma, mis estimados estudiantes, hemos establecido lo referente al domicilio especial del niño, niña y adolescente.
Espero que este tema les haya gustado. Es un tema interesante, al igual que el tema de los bienes, que están relacionados, por supuesto, en esta clase número 15 relacionada al derecho internacional privado. Espero que pasen buenas noches y nos vemos en la próxima clase. Feliz noche, les habló Over José Martínez Pérez, abogado especialista en Derecho Penal Internacional. Muchas gracias. Feliz noche.